El profesor, de John Katzenbach. Capítulo 10. Para cuando Terry Collins logró entrar en el disco duro de la computadora de Jennifer y copiarlo sin destruir algo, ya era media mañana, y aún con una pequeña siesta sobre el sillón de la sala de entrevistas, todavía estaba exhausta. La oficina alrededor de ella había despertado. Los otros 3 detectives del pequeño equipo estaban en sus escritorios, haciendo llamadas, revisando detalles de varios casos abiertos. Ella también había recibido una citación de la oficina del jefe, que quería una reunión de actualización para el mediodía. De modo que Terry se estaba apresurando a armar una suerte de análisis sobre la desaparición de Jennifer. Para poder seguir con el caso, tenía por lo menos que crear la impresión de que estaban ante un delito. De otra manera, ella lo sabía. El jefe le iba a decir que hiciera lo que ella ya había hecho. Poner una fotografía y una descripción en los boletines apropiados del estado y de todo el país, para luego regresar a trabajar en casos que pudieran efectivamente conducir a arrestos y condenas. Miró con culpa la pila de carpetas de casos que se amontonaban en una esquina de su escritorio. Había 3 casos de agresión sexual. Un asalto simple, era una pelea de sábado en la noche en un bar, puñetazos de Yankees y Red Sox. Una agresión con arma mortal. ¿Qué estaba haciendo de todos modos ese estudiante de segundo año de Concord, el elegante suburbio de Boston, con una navaja? Y una media docena de casos de droga que iban desde una bolsa con $5 de marihuana hasta un estudiante en la universidad arrestado en el campus al venderle 1 kilo de cocaína a un policía encubierto. Cada uno de estos archivos necesitaba atención, especialmente las agresiones sexuales, porque eran todos más o menos lo mismo, jovencitas que habían bebido demasiado en alguna fraternidad estudiantil o una fiesta en una residencia de estudiantes, y luego se habían aprovechado de ellas. Invariablemente las víctimas aflojaban, imaginando que ellas eran culpables de alguna manera. Quizá, pensaba Terry, lo eran. Las inhibiciones habían sido borradas por el exceso de cerveza. Bailando provocativamente, tal vez habían obedecido a los gritos de «muestra las tetas», que eran habituales en las reuniones del campus. Pero no tan culpables. Todos esos casos estaban aguardando los resultados de toxicología, y sospechaba que todos darían positivo en cuanto al éxtasis. Todos estos casos comenzaban con un «Hola linda, deja que te invite un trago», en una habitación llena de gente, música fuerte, cuerpos amontonados y la niña que no advierte el sabor ligeramente raro al beber de su vaso de plástico. Una parte de vodka, 2 partes de agua tónica, un toque de droga para violar a la compañera de cita. Odiaba ver que los abusadores sexuales se salían con la suya cuando las niñas avergonzadas y ya sobrias con sus padres, igualmente avergonzados, retiraban las acusaciones penales cuidadosamente preparadas. Sabía que los muchachos involucrados terminarían jactándose de sus conquistas cuando llegaran al Wall Street, o a la facultad de medicina, o a cualquier otra importante profesión. Pensaba que era el deber de toda mujer policía asegurarse de que ese ascenso no ocurriera sin un poco de sudor y algunas cicatrices. Terry se sirvió su cuarto de café de la larga noche convertida en un largo día. Bebió de la taza, dejando que el sudor amargo reposara sobre sus labios. Terry conocía muy bien las estadísticas de las fugas del hogar. Se recordó a sí misma, conocía la necesidad de escapar con una cercanía que nunca iba a olvidar. ¿Tuviste que huir alguna vez? ¿Por qué supones que esto es diferente? Respondió a su propia pregunta. Yo no tenía 16 años. Era una adulta con 2 bebés, o casi adulta. Un marido maltratador no es lo mismo. Pero lo mismo tuve que huir, ¿no? Tenía que escaparme, igual que Jennifer. Se desplomó y se balanceó en el sillón de su escritorio, tratando de imaginar a dónde se había ido Jennifer. Se inclinó hacia adelante y tomó un largo trago de la taza de café, que tenía impreso un gran corazón rojo y las palabras «La mejor mamá del mundo», escritas en un costado, y había sido un predecible regalo de sus hijos para el Día de la Madre.
Dudaba que esa frase fuera verdadera, pero estaba haciendo el mayor esfuerzo por tratar de serlo. Después de un segundo suspiro, tomó la copa fantasma del disco duro de la computadora de Jennifer y la conectó a la suya. Luego se recostó y empezó a revisar la vida de la joven de 16 años, esperando que apareciera en la pantalla alguna señal que la orientara. Terry encontró un archivo de contraseñas que le permitió el acceso a la página de Facebook de Jennifer. Se sorprendió. Jennifer había agregado como amigos a un número muy pequeño de sus compañeros de clase de la escuela secundaria y a varias estrellas de rock y del pop, que iban desde, sorprendentemente, Lou Reed, que era más viejo que su madre, hasta un grupo de rock Tex-Mex llamado Seis Juanes, a algunas bandas de rock de garaje llamadas Fog-O y Nomad Death Hate Us, que si Terry se podía apreciar algo de los fragmentos de la música disponible, parecían decididas a hacer los ruidos más inadmisibles que se les pudiera. Terry había esperado a los Jonas Brothers, a Miley Cyrus, pero los gustos de Jennifer estaban muy lejos de los habituales. Debajo de categoría de cosas que me gustan había escrito libertad, y debajo de las aversiones había puesto farsantes. Terry supuso que esa palabra podía ser aplicada a un gran número de personas en el mundo de Jennifer. En la sección Perfil, Jennifer había citado a alguien llamado Hot Chick 99, que había escrito en su página de Facebook sobre ella: "Todos en nuestra escuela odian a esta chica". Jennifer había respondido: "Es una especie de insignia de honor ser odiado por personas así. Nunca me gustaría ser la clase de persona que a ellas les gusta". Terry sonrió. Una rebelde con numerosas causas, pensó. La niña perdida le provocó un respeto muy poco policial, por lo que se entristeció más aún cuando pensó en lo que podría ocurrirle a Jennifer en la calle. La huida no le iba a parecer tan grandiosa entonces. Tal vez venga el juicio de llamar a su casa, por terrible que le parezca. Siguió revisando la memoria del navegador del disco duro, buscando marcadores. Jennifer había probado algunos juegos de computadora, había hecho varias consultas de Wikipedia y búsquedas en Google que parecían corresponder a los cursos que estaba siguiendo en la escuela. Había incluso una investigación en Traduzca esta página, donde había presentado algo que Terry sospechó podría ser una tarea para la clase de español. Más allá de lo habitual, Jennifer no parecía particularmente dependiente de su computadora. Tenía una cuenta de Skype, pero no había ninguna lista con nombres ahí. La mayor parte de la información importante estaba probablemente en el teléfono celular de Jennifer, y este había desaparecido junto con ella y no había sido usado desde que comenzó la fuga. Terry recorrió un ensayo de historia norteamericana sobre ferrocarriles subterráneos y un ensayo para el curso de literatura inglesa sobre grandes esperanzas, que encontró dentro de documentos. Esperaba a medias descubrir que estos trabajos habían sido escritos por algún vendedor de tareas en internet, pero se alegró cuando vio que no era así. Su impresión fue que Jennifer hacía la mayor parte de su propio trabajo para la escuela, lo que la convertía en una excepción a la regla. También le gustaban las rimas populares. Había descargado ejemplos de Shel Silverstein y Ogden Nash, que parecían elecciones raras para una niña adolescente de hoy en día. Descubrió un archivo llamado 6 poemas para el señor Piel Marrón. Eran rimas pareadas y haikus escritos para su osito de peluche. Algunos, había mucho más que 6, eran muy graciosos e hicieron que Terry sonriera. Niña inteligente, pensó otra vez. Continuó buscando. Había visitas frecuentes a sitios web, vegetarianos y blogs relacionados a la New Age, que Terry suponía eran esfuerzos por comprender a su madre y a su casi padrastro. Terry esperaba encontrar un diario con algunas sentidas ansias adolescentes equivocadas, pero no fue así. Quería un documento que le diera alguna idea general del plan de Jennifer, tal como era, pero no halló nada de eso. Encontró fotografías archivadas, pero la mayoría eran de Jennifer con algunos amigos riéndose, abrazándose, haciendo tonterías para pasar la noche, o en fiestas,
aunque siempre parecía que Jennifer estaba justo sobre el límite de la foto. Siguió revisando los archivos de fotografías y finalmente encontró una media docena de fotos de desnudos que Jennifer había tomado de sí misma. No podían tener más de un año. Terry calculó que había puesto su cámara compacta sobre una pila de libros, para luego posar delante de ella. No eran particularmente sensuales, más bien parecía que Jennifer había querido documentar los cambios de su cuerpo. Era esbelta, con senos que apenas formaban una curva sobre su pecho. Sus piernas eran largas y las cruzaba esquivamente, de modo que apenas una sombra de pelo púbico era visible, como si estuviera avergonzada de lo que estaba haciendo, aun cuando lo estaba haciendo a solas en su habitación. Dos de las tomas parecían tener la versión adolescente de un aspecto seductor de deseo en el rostro, que en realidad le hacían parecer más joven y más infantil. Terry revisó cada una cuidadosamente. Las abrió varias veces en la pantalla, esperando ver a un muchacho desnudo que entraba inesperadamente en esas imágenes. Quería creer que los jóvenes de esa edad no eran sexualmente activos. Esa era su parte de madre. Su parte dura de detective sabía que todos ellos tenían muchas más experiencias de lo que cualquier padre imaginaba. Sexo oral, sexo anal, sexo grupal, sexo a la antigua. Los jóvenes sabían de todo, y en gran parte lo habían experimentado. Terry estaba feliz de que las únicas fotografías provocadoras en la computadora de Jennifer fueran de ella sola. Se detuvo y pensó que había algo triste en esas fotografías. Jennifer estaba fascinada por ver en quién se estaba convirtiendo, pero desnuda. Estaba más en soledad todavía. Había casi terminado su inspección cuando un par de búsquedas en Google atrajeron su mirada. Una era para Lolita, de Nabokov, que Terry sabía que no estaba en ninguna lista de lecturas recomendadas en la escuela secundaria. La otra era para Hombres que se muestran. Jennifer solo había entrado en 2 sitios, las respuestas de Yahoo y un sitio web con foro de debate psicológico, que era un enlace para una serie de trabajos del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de Emory University sobre las ramificaciones psicológicas de mirones y exhibicionistas. Este segundo resultado contenía jerga médica, que era demasiado sofisticada para una joven de 16 años, aunque aparentemente eso no había detenido a Jennifer. Terry se reclinó en su asiento. No necesitaba saber otra cosa, pensó. Justo delante de ella había un crimen que no podía ser probado. Sería la palabra de Jennifer contra la de Scott, e incluso contra la de su madre, que seguramente se iba a equivocar al creerle a él. Pero todo cerraba como para que ella decidiera empacar sus cosas y huir. Terry volvió a los poemas para el señor Piel Marrón. Había uno que comenzaba con esta línea: Tú ves lo que yo veo. Tal vez fue así, pensó Terry, pero un osito de peluche seguro que no puede testificar sobre el tema en un tribunal. Sonó el teléfono sobre su escritorio. Era para el jefe que pedía su actualización. Sabía que tenía que ser muy cuidadosa con lo que decía. Scott era muy conocido y tenía muchos amigos poderosos en la comunidad del gobierno municipal. Probablemente había tratado la mitad del consejo de la ciudad en algún momento u otro, aunque tratar era una palabra que Terry usaba con escepticismo. «Suba en un momento», dijo. Terry recogió algunas notas y estaba a medio camino, casi saliendo de la habitación, cuando su teléfono sonó otra vez. Con una palabrota ahogada, volvió rápidamente y tapó el auricular antes de que el quinto timbre, justo antes de que entrara el contestador automático. «¿Detective Collins?», respondió. «Soy Mary Riggins», escuchó a Terry, sollozos, ahogos. «Sí, señora Riggins, precisamente estaba yendo a ver al jefe». No escapó. Jennifer ha sido secuestrada, detective». La madre en el otro extremo de la línea sollozaba un poco y gritaba otro poco. Terry no pidió inmediatamente los detalles de cómo, o por qué Mary lo sabía. Escuchó los sonidos de la angustia maternal que chorreaban en la línea del teléfono.
Tuvo la sensación de que algo parecido a una pesadilla estaba ocurriendo, solo que no sabía precisamente qué era.